Gloria a nuestro Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, allá hasta sus hogares o el lugar en el que usted se encuentre. Que el Señor en su presencia lo bendiga grande y poderosamente. En esta noche, en esta oportunidad, una vez más, vamos a compartir con la ayuda de nuestro Señor un tema de enseñanza doctrinal. Pero antes de poder hacerlo, quisiera darle yo algunos anuncios correspondientes a esta semana. El miércoles 20, el día de mañana, tenemos reunión de sabiduría empresarial a las 6:30 de la tarde en el Templo Juvenil. El jueves 21, ensayo de Adulam y de Olivos Verdes. El viernes 22 tenemos culto general familiar a las 6:30 de la tarde. Ese mismo día habrá también ensayo de Adulam Kids. Y el sábado 23 tenemos culto de intercesión a las 6 de la mañana y también a las 3 de la tarde reunión de corderitos. Ensayo de Adulam y de legado. El domingo 24 tenemos nuestro culto general tanto a las 9 de la mañana como también a las 3 de la tarde. Y recuerde que siempre estamos trabajando para poder recolectar víveres, alimentos no perecederos para los silos de José. Los equipos que estarán sirviendo en ese momento será el equipo A y el equipo J. Gloria al Señor. Qué bueno. Hermanos, si quieren, acompáñenme ahí donde está a hacer una palabra de oración para poner en las manos de nuestro Señor toda la prédica de esta noche. Que podamos ser guiados por medio de Él y que sea Él bendiciéndonos por medio de esta palabra. ¿Me acompaña? Padre, que estás en los cielos, ante tu presencia, Señor, venimos en esta noche una vez más agradecidos, con un corazón muy agradecido, Señor, por tanta bendición, por tu presencia en cada una de nuestras vidas, Señor, y por toda la obra que vas haciendo. Ponemos en tus manos esta palabra, esta enseñanza, para que llegue a nuestros corazones, sea plantada firmemente como una semilla y que esa semilla pueda brotar, llevar mucho fruto sobreabundante para que tú te deleites, Señor, en el nombre de Jesús. De la misma manera queremos presentar delante de ti las ofrendas que tu pueblo a lo largo de este planeta, Señor, aparta para ti y de alguna manera hace llegar hasta la alfolía aquí en tu templo, en tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos cada una de esas ofrendas y también bendecimos a cada uno de los hogares para que la bendición que viene de ti no les falte, toda provisión sea dada y que tengan en sobreabundancia en sus hogares. También quisiera yo, juntamente con mis hermanos, Señor, pedirte por cada petición, cada necesidad que tu pueblo tiene. Tú los conoces, Señor, tú conoces los corazones de cada uno de los miembros de tu pueblo y conoces, Señor, la situación que están afrontando y viviendo en este momento. Te rogamos que tu mano poderosa se mueva a favor de ellos para que puedan encontrar, Señor, el oportuno socorro y una respuesta también pronta. En el nombre de Cristo declaramos noche de bendición y de aprendizaje en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a estar estudiando en estos próximos minutos una enseñanza que tiene por nombre adornos internos. Y para poder poner cimiento, quisiera que me acompañe al pasaje que se encuentra en el primer libro de Pedro, en el capítulo 3, versículo 5. Le voy a leer la palabra de Dios para todos y dice ahí: así sucedía con las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo. Tenían puesta su esperanza en Dios y se hicieron bellas, diga conmigo, se hicieron bellas, aceptando la autoridad de su esposo. Muy bien, como usted puede ver, aquí está hablando de mujeres santas. La iglesia es una entidad santa. Muchas mujeres a lo largo de la Escritura son figuras de la iglesia y en esta oportunidad quisiera yo poder utilizar este pasaje para hablar también de estas mujeres santas y aplicarlas como una figura a la iglesia, es decir, a nosotros. Vea que aquí dice que las mujeres santas, es decir, la iglesia, se hace bella aceptando la autoridad de su esposo. La iglesia todavía no se ha casado, la iglesia está en una condición de novia en este momento, pero ya está prometida para bodas. El novio es nuestro Señor Jesucristo, Él va a ser el esposo
y esa mujer santa, esa iglesia santa va a ser la esposa. Entonces vea que la iglesia se embellece aceptando la autoridad de aquel que va a ser su esposo, es decir, Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora bien, ¿cuáles son esos adornos que hacen que la iglesia, que esa mujer santa, que la iglesia santa se vea bella a los ojos del Señor? En primer lugar, vea que es importante que la iglesia pueda reconocer que debe sujetarse a la autoridad de Cristo. Eso significa que la iglesia, para verse hermosa, para adornarse, para engalanarse, tiene que sujetarse a lo que el esposo diga, a lo que Cristo diga, a todos aquellos parámetros que el Señor tenga establecidos como puntos de referencia para que su amada iglesia se vea hermosa, se vea adornada y bella. En primera de Pedro 3:3 y 4, algo de eso habla. Es el contexto del pasaje que acabamos de leer ahorita. Dice aquí, y que vuestro adorno no sea externo. El adorno externo, ese no es el importante, dice aquí el Señor. Dice el de peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Ese no es tanto el que yo veo, dice el Señor. Sigue diciendo después, sino que sea el yo interno. El adorno que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces este pasaje, que son los 2 versículos anteriores al que leímos como base, nos abren un poquito más el entendimiento. Yo sé que de alguna manera usted esto lo sabe. Dice el Señor acá, la parte externa no es tanto lo que yo veo. Aunque en Lucas 11:40 dice que Él hizo también la parte externa del vaso, no es tanto lo externo lo que ve Él, sino que lo que a Él le interesa es el adorno del yo interno. Y eso fue lo que los fariseos no lograron entender, ellos no lo lograron aplicar a su vida. En Mateo 23:27 usted lo puede leer, dice que ellos en la parte externa tenían apariencia, en la parte externa la gente los reconocía, cómo hablaban, lo que sabían, qué sé yo, tantas cosas, hermano. Pero por dentro, internamente, eran como un sepulcro lleno de toda inmundicia. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces vea que el Señor dice, si se van a adornar, tienen que conocerme. Si se van a adornar, si quieren lucir hermosos como una iglesia bella delante de mí, tienen que conocerme y saber que mi voluntad, saber que lo que yo deseo encontrar en ustedes es el yo interno adornado, que se vean hermosos por dentro. Por eso en primera de Samuel 16:7 es aquel pasaje donde mandan a Samuel para poder encontrar a David y ungirlo como rey. En ese momento el Señor le da una instrucción, porque Samuel, usted sabe la historia, estaba como un poco confundido a la hora de estar viendo a los hermanos de David. Viene el Señor y le dice, no mires la apariencia, yo no veo la apariencia, lo que veo primero yo es el corazón, es la parte interna, es la parte interna. Algo de eso, le estoy poniendo cimiento ahorita, algo de eso habla también Sofonías 1:12 en la versión de las Américas, donde dice, y sucederá que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. Está hablando el Señor. Y Él dice, voy a escudriñar a Jerusalén con lámparas. Es decir, que va a entrar en las partes oscuras, ¿verdad? En donde no se ve con claridad. Lo voy a escudriñar con lámparas, dice, y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces. Es decir, a aquellos hombres que tienen contaminación, aquellos que tienen sedimento, un sedimento que no debería de estar, una contaminación que no debería de estar. A esos hombres los castigaré, dice el Señor, y sigue diciendo, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Vea que pueden haber hombres, personas que digan, el Señor no va a hacer nada, el Señor no va a aplicar su disciplina, el Señor no va a traer un enjuiciamiento, un castigo, vivamos como vivamos, no importa, podemos seguir así, de todas maneras estamos en un tiempo de gracia, Él ha abierto un tiempo de gracia, ni bien ni mal va a hacer, pero cuidado, porque el Señor dice, yo vengo a buscar a aquellos que no son apariencias, sino que tienen adornado su yo interior.
y el que lo tenga contaminado como el vino con heces en sedimento, a esos, dice el Señor, los voy a castigar. Entonces, hermanos, hay algo que debe de llamarnos la atención, porque nosotros como iglesia, a la manera de Esther, estamos siendo preparados para podernos encontrar en aquel día que tanto amamos y tanto esperamos con el Señor. Dice en Esther 2, versículo 3 y versículo 8, que Esther, figura de la iglesia, estaba ahí bajo los cuidados de Hegai. Estaba en la fortaleza, dice, la fortaleza es tipo del lugar donde nos congregamos, del templo, de la iglesia como tal, del templo. Entonces vea que si queremos adornarnos a la manera de aquella mujer que se presentó delante del rey Asuero y le agradó, tenemos que ser un pueblo de templo, un pueblo que tenga cultura de templo, que se congregue. Déjeme pasar al primer punto. Ya pusimos un cimiento ahorita. Estamos hablando de que el Señor viene por una iglesia que esté adornada. Él quiere encontrar a una iglesia, a la iglesia que Él ama, a la iglesia con la que Él se va a casar, que sea una iglesia que tenga un ornato, que tenga un adorno, pero que sea el adorno interno. Entonces vamos a dedicar ahora algunos minutos a ver cuáles son algunos de esos adornos. Puede ser que usted encuentre más. Y esos adornos vamos a tratar de atesorarlos en el nombre de Jesús hoy en nuestro corazón para que se hagan una realidad. El primero está en Primera de Pedro 3:4, versión de las Américas, dice así: sino que sea el yo interno, este versículo ya lo leímos hace un momento, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Vea que hay un adorno que es incorruptible, un adorno que no se corrompe, dice este pasaje. Y ese adorno es aquel espíritu que es tierno, es aquel espíritu que es sereno. Eso, tener esas cualidades, esas características de ternura y de serenidad en nuestro espíritu se convierte en un adorno que es precioso para Dios. Entonces, el primer adorno del que vamos a hablar nosotros es un espíritu tierno y sereno. Cuando la Biblia habla ahí de tierno, viene de una palabra griega que quiere decir pacífico, quiere decir manso, quiere decir también humilde. Entonces, el hecho de ser pacífico, de tener mansedumbre, de tener humildad, eso es un adorno. Por otro lado, también decía un espíritu sereno. La palabra sereno significa quietud, quedarse quieto, no ser reactivo. Dice ser tranquilo, y también es desistir de actividad o lenguaje. Usted sabe que a veces hay personas que nos comienzan a escuchar o comenzamos a platicar con ellos, a conversar acerca del Evangelio, y en determinado momento, como tal vez no son las creencias que ellos tienen afirmadas en su corazón, tiende a desviarse un poquitito la conversación hacia un punto de discordia y como de contienda. Entonces, en ese momento tenemos que tener la percepción del Espíritu para podernos detener y no entrar, no caer en esa contienda, sino que con un espíritu tierno tratar de convencer a aquellos. Y si no, lo que dice acá, el espíritu sereno es desistir. Ahorita no es el momento de seguir hablando, no es el momento de contender, no estamos llamados a contender. Desistir de la actividad o del lenguaje, la forma en la que hablamos, la forma en la que nos dirigimos, poder controlar para que terminemos siendo tiernos y serenos. Aquí le puse dos fotitos, ¿verdad? Esta como que representando un poquito al apóstol Pedro, porque usted sabe que Pedro en varias ocasiones ahí andaba como con la espada en la mano, ¿verdad? Y queriendo imponer las cosas, pero no con un espíritu tierno, ni tampoco con un espíritu sereno, sino que con una espada literal en la mano, respondiendo, agrediendo. Podemos verlo inclusive como mutilando por aquello que pasó con Malco, mutiló su oído. Y le pongo también aquí a Moisés, porque a Moisés el Señor le dice, ¿verdad? Háblale a la roca para que brote de ella agua, y lo que hizo es golpearla. Entonces podemos ver dos ejemplos en los que dos personajes del pueblo de Dios en determinados momentos no tenían esta característica, este adorno, no lo tenían, sino que por un lado Pedro tuvo que pasar cierto tiempo hasta que él mismo levantó las manos, y otro lo llevó a donde no quería ir, terminó rindiéndose.
Y también acerca de Moisés, dice la Biblia que llegó a ser el hombre más manso de todos los hombres que habitaban sobre la tierra. Entonces vemos que al final lograron adornarse, adquirir este adorno. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Si tenemos de repente una respuesta iracunda o una respuesta muy reactiva, muy almática, tenemos que saber que el adorno que le agrada a Dios es un espíritu tierno y un espíritu sereno. Entonces, como primer punto, le quiero poner acá el espíritu tierno y el espíritu sereno. Le puse una fotito acá, como para recordarme yo e ilustrárselo a usted. Ese está como simbolizando a Esteban, porque usted sabe que Esteban, él era un hombre de Dios, con llamado de parte de Dios, pero terminó siendo lapidado. Te voy a poner aquí como ejemplo, ya sé que ya hablamos de Pedro y también hablamos de Moisés por ahí, ¿verdad? Pero le voy a poner un ejemplo más que sería Esteban. Pero mientras él estaba siendo lapidado, él comenzó a bendecir, comenzó a decirle: Señor, no les tomes en cuenta el pecado, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Esteban lo que hizo fue comenzar a bendecir. El que bendice es bendecir. El que bendice, ese da a conocer que aunque lo estén señalando y que lo están atacando, tiene un espíritu tierno y tiene un espíritu sereno. Aparte de bendecir, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios para demostrar que tenemos ese adorno? Guardar silencio. Silencio. Cuando a usted lo estén atacando, cuando a usted lo estén señalando, sereno, sereno. Tengamos un adorno que agrade al Señor. Déjenme pasar al segundo. El segundo está en el Salmo 147, 10. Dice ahí: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace, no se complace en las piernas ágiles del hombre. Verso 11. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. En este pasaje como tal no aparece la palabra adorno o adornar, pero sí dice que hay algo que no le complace a Dios. Quiere decir que si le damos vuelta a esa frase, vamos a encontrar algo que sí le complace. Y si le complace es porque le agrada. Hay un adorno escondido ahí, hay un adorno. Entonces dice el pasaje que Dios no se complace en las piernas ágiles del hombre. En lo que sí se complace el Señor y muestra su favor es que es en aquellos que esperan en su misericordia. Cuando hablamos de la palabra misericordia ahí, quiere decir voluntad. Entonces ahí dice: el Señor se complace en los que esperan en su voluntad, no en los que tienen piernas ágiles, sino en los que esperan en su voluntad, los que esperan en el tiempo de Dios, los que no quieren acelerar las cosas, los que quieren esperar el tiempo y la voluntad del Señor. Por ejemplo, en 2 Samuel 2:18 aparece un personaje, dice ahí: estaban ahí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Y Asael era tan ligero de pies como una gacela del campo. Mira, aquí había uno que era ligero de piernas, ligero de pies. Asael, el nombre de ese varón, Asael, significa Dios ha hecho. Mire qué interesante, porque venimos hablando de que Dios se complace. Hay un adorno en aquellos que esperan la voluntad de Dios, en aquellos que esperan que Dios haga. Este varón, el nombre de él significa Dios ha hecho, Dios ha hecho. Pero cuando comenzamos a estudiar la historia de este pasaje alrededor de Asael, usted va a encontrar de que en medio de una batalla, en contra de lo que quedaba del remanente del ejército de Saúl, en contra de una batalla, este Asael comienza a perseguir a Abner. Abner era el general del ejército de Saúl y lo comienza a perseguir porque los de Saúl estaban perdiendo la batalla. Entonces, ante aquella situación viene Asael y comienza a perseguirlo con sus piernas ágiles. Y viene Abner y en cierto momento de la persecución él vuelve a ver. Y al voltear a ver, mira que ahí venía Asael y le dice, presta atención acá, le dice: ¿eres tú Asael? Y la respuesta de él es: yo soy, yo soy.
Recuerde que Asael tenía sus piernas ágiles, sus pies ágiles. Cuando usted siga leyendo la historia, encuentra este pasaje que lo vamos a leer ahora. Pero él rehusó apartarse, por tanto Abner lo hirió en el estómago con el regatón de la lanza, y la lanza le salió por la espalda. Ahí cayó y ahí mismo murió. Está hablando de Asael, el que murió ahí fue Asael. Sigue diciendo después, y sucedió que todos los que venían al lugar donde Asael había caído y muerto, se detenían. El ángulo que quisiera dejarle en su corazoncito acá es que este Asael quiso vencer, quiso enfrentar una batalla para la cual todavía no estaba preparado. No que no hubiera un momento más adelante en el que no llegara a estarlo. Seguramente más adelante, seguramente en el crecimiento, en el desarrollo, en la habilitación de Dios, seguramente desde el ángulo que quisiera trasladarle a usted, él iba a estar ya preparado. Pero antes de tiempo, con sus piernas ágiles persiguiendo a Abner, quiso adelantarse. Abner lo vio. Abner en esta ocasión yo quisiera ponerlo como figura de un enemigo nuestro, ¿verdad? Y le dice, ¿eres tú, Asael? Es como que le preguntara, ¿en nombre de quién vienes? Y Asael le responde, soy yo soy, le dice, yo soy. En ese momento Abner le dice, deja de perseguirme, mejor desvíate, búscate otra batalla, ahí en el camino encontrarás otra batalla, alguien más a quien enfrentar, a ese lo vas a vencer. Si vienes en contra mía, no me vas a vencer, deja de perseguirme, le dice. Pero Asael no le hizo caso. Se fue sobre Abner y Abner lo mató. Abner lo mató. Entonces vean, cuando queremos alcanzar las cosas o cuando queremos llegar a un nivel espiritual en el que el Señor todavía no nos tiene, y no que no lo vayamos a alcanzar, vea que se lo repito, lo vamos a alcanzar, pero todo a su tiempo. Tenemos que hacer las cosas así como lo mirábamos antes, en la voluntad de Dios, no con la ligereza de nuestras piernas. Cuando David enfrentó a Goliat, usted lea la historia, en ningún momento David le dijo, yo soy David, en ningún momento. Sino que lo que hizo David fue decirle a Goliat, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Señor, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú te has atrevido a desafiar, le dice. Entonces David, a diferencia de Asael, David le dice al enemigo, vengo en el nombre del Señor. Asael dijo, yo soy, yo vengo y vengo con la ligereza de mis piernas. La ligereza de piernas no es un adorno que agrade al Señor. El adorno que agrada al Señor es esperar en la voluntad de Él. Entonces yo acá le voy a poner un segundo puntito, el segundo ejemplo, y como empezamos a hablar de David, voy a poner por acá a David. Y el adorno que tenía David es que esperó, supo esperar, se preparó detrás de la majada, se preparó cantándole al Señor, supo esperar en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Esperar en la voluntad de Dios y dejar de lado la capacidad nuestra, la ligereza de nuestras piernas, eso es un adorno que al Señor le agrada. Entonces ahí le pongo a David, mire, con las ovejas detrás de la majada, preparándose, esperando cuando fuera la voluntad de Dios y ¡bau!, contundente contra aquel gigante. El tercer punto está en Lucas 1:28. Le voy a leer una versión que se llama, es un Nuevo Testamento, se llama Oráculos Divinos. Dice ahí ese pasaje, cuando el ángel entró en su casa, le dijo, salve, favorita del cielo, el Señor esté contigo, la más feliz de las mujeres, dice esta versión. Aquí está hablando de la Virgen María. Es aquel momento cuando el ángel llega para anunciarle de que iba a concebir a nuestro Señor, ¿verdad? El Espíritu iba a venir sobre ella, la iba a cubrir y de ahí vendría nuestro Salvador. Entonces, este pasaje, al igual que el anterior, tampoco menciona la palabra adornos como tal, pero sí le dicen a ella, eres la favorita. Hay algo en ti que le ha agradado a Dios, que te ha convertido en la favorita del cielo. Tienes un adorno, has encontrado gracia, tienes un adorno que te ha convertido en la favorita del cielo, el Señor te ha escogido.
Cuando usted mira el contexto de lo que se va desarrollando ahí alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, siempre en el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 19, dice ahí, pero María, para que veamos por qué ella era la favorita, desde el ángulo que lo quisiéramos ver hoy con la ayuda del Señor, dice, pero María atesoraba, la palabra atesoraba quiere decir obedecía, obedecer. María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón, en la parte interna. Internamente dice que atesoraba todo lo que estaba escuchando y reflexionaba también acerca de ello. Cuando usted lee el versículo anterior a este que acabamos de leer, el versículo 18, dice que habían otros ahí. Dice que habían otros ahí en el momento que ella estaba escuchando una palabra y que la estaba atesorando y reflexionando en esa palabra. Dice que en ese mismo momento había otros ahí alrededor. Y dice el versículo, y cuantos lo oyeron se asombraron. Ella atesoraba y reflexionaba. Estos otros que escucharon la misma palabra, dice que se asombraron. La palabra asombraron quiere decir extrañarse, como que se extrañaron. ¿Qué es esto que estamos oyendo? Se extrañaron. Sigue diciendo de lo que los pastores decían. Quienes estaban hablando en estos dos versos eran pastores. Eran pastores. Los pastores tenían un mensaje que entregar. Entregaron una palabra de parte del cielo. Y María, por un lado, se adornaba atesorando en su corazón aquella palabra y reflexionando en ella. Pero por otro lado, habían otros que se extrañaban de aquella palabra. Hermanos, estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos finales y nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando, escuchando y atendiendo la palabra también que se nos está entregando, para que no caigamos en este error de extrañar o de ser oidores olvidadizos, de no escuchar, de no captar, que la palabra no llegue a ser sembrada. Tenemos que tener cuidado en ello. En Lucas 24:11 dice, mas a ellos, es que esto es tremendo, hermano, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Sabe por qué le puse ese pasaje? Ese pasaje ya está hablando del tiempo de la resurrección del Señor. Lo que leímos antes era alrededor del nacimiento del Señor Jesús. Y ahí pues María atesoraba y los demás que estaban ahí se extrañaban de la palabra, ¿verdad? Como que hay algo ahí que no les caía. Entonces ya en el tiempo de la resurrección, cuando el Señor resucita, pasa lo que estamos leyendo ahora. Y dice aquí que los discípulos, los apóstoles, a ellos les parecía locura las palabras de aquellas mujeres que habían llegado a decir, resucitó. Se levantó de entre los muertos, ya no está en la tumba, no está ahí, ha resucitado. Llegaron a decir ella, ¿verdad? Y los discípulos dicen que las palabras que ellas llevaron les parecía locura. Miren, hermanos, ¿sabe por qué escogí ese verso también? Me lo ponía el Señor ahí en el corazón. Porque estos eran cristianos. Los que estaban ahí hablando con estas mujeres después de la resurrección eran cristianos, eran los discípulos, eran los apóstoles. Pero por alguna razón, lo que estaban escuchando les parecía locura. Había un mensaje, un mensaje de evangelización, una buena noticia. Ya se cumplió, ya resucitó, la tumba está vacía. Y a ellos, están hablando locura, dijeron. ¿Por qué le puse ese ejemplo? Porque le estaba pasando a cristianos. El acontecimiento que estaba sucediendo aquí era un acontecimiento tremendo, terrible. Una obra del Señor terrible, tremenda, la resurrección. La resurrección. La cuestión es que todos los discípulos habían escuchado de parte del Señor Jesucristo de que era necesario de que Él fuera entregado y que muriera y que al tercer día iba a resucitar. Se los había anunciado. Si usted lee el contexto de este pasaje, va a encontrar que inclusive las mujeres, cuando ya reaccionaron y llevaron el mensaje, antes de reaccionar, dice que ellas también no se acordaban de las palabras del Señor. El ángel que estaba ahí en el sepulcro les dijo, ¿no se acuerdan ustedes cuando todavía estaban en Galilea? Que el Señor mismo les dijo que iba a ser entregado y al tercer día, después de morir, iba a resucitar. Y en ese momento volvieron en sí, ellas tampoco se acordaban. ¿Cuál es el punto, hermano? Que no debemos olvidar la palabra.
nosotros estamos esperando también un acontecimiento tremendo, terrible. Cuando digo terrible, me refiero no en el sentido malo, sino que en lo magnífico, en lo fuera de lo normal del evento, que es el arrebatamiento. Estamos esperando el arrebatamiento. No nos acostumbremos a la palabra del arrebatamiento. No vaya a ser que como estos que estaban ahí, que eran parte del pueblo de Dios, comenzaron a olvidar las palabras que les fue entregada. ¿Sabe lo que dice Lucas 9:44? Mucho antes de la muerte y resurrección del Señor, el Señor les dijo a sus discípulos que les penetren estas palabras en los oídos. Lucas 9:44, léalo en casita. Que les penetren estas palabras en el oído. Y de lo que estaba hablando era de que iba a ser entregado y que al tercer día iba a resucitar. Y a pesar de que Él les dio esa advertencia, que les penetren, que no se les olvide, se olvidaron, hermano, se olvidaron. Entonces nosotros que estamos esperando el regreso del Señor, que no se nos olvide. Mire, voy a ponerle el tercero allá, que sería María. ¿Y qué es lo que ella hacía? Ella atesoraba y reflexionaba en la palabra. Vamos a poner el número 3 por acá, que sería María. Y ella lo que hacía, de la manera que se adornaba, era que reflexionaba en la palabra. Reflexionaba. Atesoraba. Atesorar. ¿Sabe qué le voy a poner acá? Hay una palabra que es Selah, que aparece en muchos salmos y en algunos otros pasajes de la Escritura también, donde hay algunos cantos, donde hay algunos cánticos. Y esa palabra significa hacer una pausa, detenerse y meditar en lo que se está diciendo y en lo que se está oyendo. Haga una pausa diariamente y medite. ¿Será hoy el día de tu regreso, Señor? ¿Sabe por qué le hablo del regreso? Porque en esa historia, cuando llegan los pastores a hablar con los que estaban ahí alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice que los pastores, después de entregar el mensaje regresaron, y dice que iban alegres, iban llenos de gozo. Yo me preguntaba cuando leí ese pasaje, cuando decía los pastores regresaron llenos de gozo. Los pastores van a regresar a donde el Señor. Dice allá en el Cantar de los Cantares que alrededor de la litera de Salomón van los valientes. Esos son los ministros, figura de los ministros. Y la litera es figura de la iglesia. En ese momento dice, ¿quién es esa que viene subiendo? ¿Verdad? En ese pasaje, ¿quién es esa que viene subiendo? Y ahí vienen los valientes alrededor de la litera. Los valientes son los ministros. En ese pasaje donde está María atesorando y reflexionando, dice que los pastores, después de entregar el mensaje, regresaron llenos de gozo. La pregunta es, ¿vamos a regresar también con ellos llenos de gozo? En el nombre de Jesús, sí. En el nombre de Jesús, amén. Pero reflexionemos y detengámonos. Ese es un adorno. Déjenme pasar al siguiente. En Filipenses 1:29 está el número 4. Ahí dice, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufrir por Él. Un versículo más donde no habla específicamente de un adorno como tal, pero sí dice, el que ama a Cristo no solamente va a creer en Él, sino que también va a estar dispuesto a sufrir. Los sufrimientos, sabiéndolos llevar de la manera que el Señor quiere que los llevemos, se convierten en un adorno. Un sufrimiento en el que hay murmuración, qué barbaridad, ¿cómo me pasa esto a mí si yo soy hijo de Dios? Si yo le sirvo, ¿cómo es posible que esto me esté pasando? ¿Por qué a mí? Cuidado, porque eso, ahí no hay un adorno. Pero cuando hay un sufrimiento y le decimos, Señor, esta es tu voluntad, Señor, yo me entrego en tus manos, Señor, yo sé que tú vas a abrir una puerta, Señor, vas a dar juntamente con esta prueba la salida, yo creo en ti, sé que algo vas a hacer en tu ahí se convierte, hermano, ese sufrimiento en un adorno. Mire, hay algunos pasajes de la Biblia donde se miran algunos personajes del pueblo del Señor, Nuevo Testamento, voy a hablarle ahorita, que ellos estaban en una situación de sufrimiento, pero reaccionaban de una manera distinta.
convirtiendo aquel sufrimiento en un adorno ante los ojos del Señor. Primera de Pedro 4:13 dice, versión de las Américas: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, en la medida que compartimos los padecimientos de Cristo, regocijaos, regocijaos, para que también en la revelación, cuando Él venga, en la revelación de su gloria, os regocijéis con gran alegría. Aquí está hablando de que si estamos padeciendo, tenemos que tener gozo. ¿Estamos padeciendo? Sí, claro, la situación va a ser difícil, no es fácil, hay dolor, hay dificultad, pero que no se nos olvide que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que el gozo no nos haga falta. En Hechos 5:40 dice que a los apóstoles los apresaban, los azotaban, los amenazaban, les decían, miren, ¿saben qué? Ya no pueden seguir predicando, dejen de hacerlo, lo volvemos a agarrar, les va a ir peor, y los azotaban y después los soltaban. Hermanos, dice ese pasaje que ellos salían llenos de gozo, y lo primero que hacían era seguir predicando. Lo primero que hacía era irse a predicar otra vez. Entonces, el sufrimiento, cuando lo sabemos llevar, cuando hay regocijo, cuando hay gozo, porque sabemos de que Dios está en el asunto, eso se convierte en un adorno, se convierte en un adorno agradable al Señor. Otro ejemplo más, Primera de Pedro 4:19 dice, por tanto, los que padecen según la complacencia de Dios, encomienden sus almas a Él, como al fiel Creador, y hagan el bien, hagan el bien. Mire qué bonito cómo lo dice acá. Los que padecen según la complacencia, lo que complace a Dios, ese padecimiento que complace a Dios, quiere decir que hay un padecimiento que no trae complacencia para Dios, el que decíamos hace un momento, donde hay murmuración, donde hay queja, donde hay despropósito, se le atribuye al Señor, ahí no hay complacencia. Pero cuando le decimos, Señor, yo voy a seguir haciendo el bien, estoy sufriendo, estoy padeciendo, pero voy a seguir haciendo el bien. Hechos 16, 25 y 26, Pablo y Silas en la cárcel, están apresados, hay sufrimiento, están en una prisión, pero se ponen a cantar, hermano. Tenían un adorno interno, por fuera se miraban mal porque estaban encadenados, qué sé yo, estaban metidos en una cárcel, literalmente hablando, pero internamente se ponen a alabar, se ponen a adorar. Hay un adorno interno, ¿y qué es lo que sucede? Las puertas se abren, los demás presos salen y se van a reunir con ellos. ¿Sabe lo que hicieron ahí Pablo y Silas? El adorno que tenemos, estamos presos, estamos en sufrimiento, hay un padecimiento, pero hay un adorno interno. El adorno interno, ¿saben qué? Lo tomamos y se los ponemos, ¡pau!, a ustedes también. Y los presos que estaban con ellos, en vez de irse por el terremotito que había habido, ¿verdad? Y que se abrieron las puertas, en vez de irse y escaparse, reunidos, haciendo culto, estaban allá adentro, adorando al Señor, alabando. Se transmitió el adorno que tenía Pablo y se transmitió a los demás presos, se transmitió también al carcelero, porque usted conoce la historia. Estaban en padecimiento, pero estaban haciendo el bien, estaban transmitiendo aquel adorno que tenían. Entonces el número 4, voy a hablar de los apóstoles, voy a ponerle ya a los apóstoles y cómo ellos se regocijaban. La clave del adorno de ellos, número 4, apóstoles, la clave del adorno de ellos, o el adorno de ellos consistía en que ellos hacían el bien y se regocijaban. Regocijo, lo voy a poner acá, regocijo y hacer el bien. Hacer el bien. No dejar de hacer el bien. Está sufriendo, siga haciendo el bien. Está padeciendo algo, siga sirviendo al Señor. Está en medio de un sufrimiento, llénese de alegría porque el Señor le va a ayudar. Ese es un adorno. Isaías 61:10, punto número 5. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Aquí hay un adorno más para la novia,
que son las joyas. La palabra joyas, me fui a investigar lo que significa, y viene de una palabra hebrea que quiere decir, entre sus diferentes significados, acepciones, quiere decir escudero, paje de armas, quiere decir escudero. Entonces, un adorno para la novia es ser escudera. Un adorno para la iglesia es ser un paje de armas, un escudero. Es aquel que lleva las armas de su líder y que va detrás del líder también. En 1 Samuel 14:13, un pasaje que seguramente ya lo han leído, lo hemos compartido, leyéndolo y siendo enseñados también, donde dice, 1 Samuel 14:13, entonces Jonatán trepó con manos y pies. Manos, obra de sus manos, pies, caminar. Jonatán trepó con sus manos y pies, y tras él su escudero. Y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. Ahí venía el escudero de Jonatán rematando a los filisteos. Cuando hablamos entonces de ese adorno que son las joyas con las que la novia se embellece, esas joyas son ser escudero. Un escudero va detrás de su líder. Un escudero es valiente porque enfrenta al enemigo juntamente con el líder. Lo que el líder va dejando, el escudero lo termina. El líder va avanzando con la obra de sus manos y con el caminar, con sus pies. El líder es el pastor. El líder es el pastor de la iglesia. El líder es nuestro pastor de nuestra congregación, y él tiene una visión que ha recibido de Dios. Y con la obra de sus manos y con el caminar de sus pies va sobre esa visión. El escudero somos nosotros, la iglesia, porque decía, la novia se engalana, se adorna con joyas, y eso quiere decir escudero. Entonces, el escudero es la iglesia, es el pueblo, y el pueblo va detrás de su líder, va detrás del pastor, y va apoyando la obra de sus manos y el caminar también. El pueblo que está siendo pastoreado, alimentado, apacentado por aquel pastor, por su pastor, es un pueblo que tiene que ser escudero, que tiene que ir detrás de él. ¿Sabe qué? Un ángulo más. Lo que Jonatán iba dejando, su escudero lo remataba. Nuestros pastores son seres humanos también, son seres humanos. Tienen una investidura distinta. Tienen una comisión de parte de Dios, fue dada desde allá, desde la eternidad fue dada esa comisión, y eso lo traen, pero son seres humanos, y en algún momento pueden fallar, pueden dejar algo ahí que tal vez no quedó completo en alguna situación. El que es escudero cubre la obra de las manos de su pastor y el andar de su pastor, lo cubre y ayuda, termina, lo resuelve. Tenemos que ser un pueblo, todos somos líderes. Él es el que va adelante, el pastor va adelante, pero los que son escuderos, que van haciendo una obra, también hay liderazgo en ellos. Entonces, bajo ese mismo liderazgo, vamos haciendo también la obra que nos corresponde a nosotros. Hace poquitito tuvimos una visita en un congreso de sabiduría empresarial, usted se recordará. Y se nos habló de que la iglesia, los escuderos sostienen la escalera mientras el líder del pueblo, mientras el pastor va subiendo. Eso es ser un escudero, uno que protege. Le voy a poner el nombre del escudero de Jonatán, no aparece en la escritura, pero le voy a poner el nombre de otro escudero que encontré. Uno que es contado entre los valientes de David y era el escudero de Joab. Y le voy a poner alguna característica que lo vuelve al escudero un adorno en su interior. Entonces le voy a poner acá el número 5. Se lo voy a poner un poquito más arriba, así como trato siempre de hacer. Y le voy a poner a Naharai. Berotita, dice ahí el pasaje. Él era un escudero. Y las características del escudero es que es valiente. Naharai era valiente, era contado entre los valientes de David. Aquel escudero de Jonatán también demostró en el pasaje de que también era valiente. Pero también aparte, un escudero es fiel a la visión,
es fiel a su líder, va detrás de él. Déjenme pasar al número 6. Número 5, entonces, acá está, escudero, un escudero. El número 6 se encuentra en Jeremías 2:32. Dice ahí, ¿se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Está hablando el Señor ahí y el Señor dice, una virgen, una novia, la que se va a casar, ¿se olvida de sus adornos? ¿Se olvida de sus adornos? ¿Se olvida de su atavío, de lo que la hace ver hermosa? Pues les voy a decir algo, dice el Señor, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. La palabra olvidado que aparece ahí quiere decir estar ausente, significa estar ajeno de. Es como que hubiera un distanciamiento, no estar presente. Y como es el mismo Señor el que está hablando en el pasaje y Él dice, mi pueblo se olvidó de mí, se olvidó de su adorno, se olvidó de su atavío, la novia se está olvidando de su adorno porque se olvidó de mí. Entonces al hablar de esta ausencia y de esa situación de estar ajeno de alguien, ese alguien es Dios. Estar ajeno de Dios, estar ausente de la presencia de Dios. Me fui a buscar a la Escritura y no se los puse acá, solo se los menciono ahí las citas. Usted las puede verificar. En cada una de estas citas bíblicas, el Señor le dice a su pueblo, te olvidaste de mí. En las 4 que le puse aquí, te olvidaste de mí, te olvidaste de mí. Le dice, hay idolatría en medio de ti, te olvidaste de mí. Hay mentira en medio de ti, te olvidaste de mí. Hay orgullo, hay soberbia en ti, te olvidaste de mí. Hay usura, hay balanza deshonesta en ti, te olvidaste de mí. En los 4 pasajes le dice, te olvidaste de mí, te olvidaste de mí. Lo que se convierte en un adorno para la iglesia es estar cerca de la presencia de Dios. Es no olvidarnos de la presencia de Dios. Por ejemplo, dándole vuelta a estas situaciones donde Dios dice, te olvidaste, te olvidaste. Si es con respecto a la idolatría, es decirle, Señor, tú eres el único. No hay nada que yo anteponga ante ti. Tú eres el primer lugar en mi vida. Entonces ahí hay cercanía, ahí hay presencia, hay cercanía. Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y aborreces la mentira. Amas la verdad en lo íntimo. Si estamos hablando de intimidad, si estamos hablando de que la verdad se da en la intimidad, no hay ausencia, hay presencia. Dice soberbia, es humillarse. Señor, yo estoy cerca de ti para humillarme, para rendirme delante de ti, para decirte que te necesito, que sin ti no lo puedo lograr. Entonces la soberbia queda de lado y como hay presencia, hay humillación, hay necesidad. Y finalmente usura, ¿qué sería un ejemplo de lo contrario? Señor, en tu presencia soy justificado, en ti he sido justificado, en ti yo soy justo. Soy justo y estando en tu presencia comienzo a caminar de una manera distinta porque comienzo a hacer obras de justicia también. Hay frutos de justicia también en mí. Entonces déjeme ponerle aquí el número 6. Decía, mi pueblo me ha olvidado. Entonces acá estamos hablaba ahí de una novia, hablaba de una virgen y le decía, te olvidas de tu atavío, te olvidas de tu adorno. Y a esa virgen, voy a poner acá virgen, a esa virgen, el Señor le termina diciendo, te olvidaste de mí. Entonces, un adorno es recordar al Señor, no olvidarnos de Dios, recordarlo, tener una vida de comunión con el Señor, de comunión con Dios, que no se nos olvide. El día a día nos puede desviar para que no haya esa comunión con Dios. Un adorno es entonces recordarnos de Dios todos los días, todo tiempo. Y finalmente, el último está en Jeremías 31:4. Dice ahí el pasaje, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada, ahí está el adorno, con tus panderos. El pandero es un adorno. Y saldrás en alegres danzas. Entonces aquí está hablando de que hay un adorno y el adorno es un pandero. El adorno es el pandero. Cuando usted va a ver qué es lo que significa la palabra pandero ahí en ese pasaje,
se va a encontrar con que quiere decir golpearse el pecho, golpearse el pecho. Antes de hablarle ahí le tengo yo una como imagencita, ¿verdad? Que representa a Miriam. Usted sabe que ella se llenó de lepra, pero también era una mujer de pandero, pero se llenó de lepra, se puso blanquecina por causa de aquella lepra. Pero déjeme leerle un pasaje para que lo podamos relacionar con esto de golpearse el pecho, que es el pandero. Lucas 18:13 dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, pandero, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Ten piedad de mí porque soy pecador. Entonces, aquí encontramos un adorno más. En este varón había lepra. No estoy hablando de una lepra literal, sino espiritual. ¿Por qué? Porque él mismo dice, él mismo se confiesa, soy pecador, hay lepra en mí. De la misma manera, aquella mujer del pandero, líder entre las que llevaban pandero, se llenó también de lepra. Y se llenó hasta el punto de quedar blanca, ¿verdad? De aquella lepra. Pero cuando se tiene pandero, cuando nos llegamos a entender, a asimilar y a entender de que somos necesitados de la misericordia de Dios porque somos leprosos, porque somos pecadores, ese reconocimiento se convierte en un adorno. Porque Dios dice, este reconoce su situación, este reconoce que sin mí no puede, este ha reconocido de que solamente yo le puedo dar salvación, este ha reconocido de que solamente yo puedo restaurarle su alma, solamente yo puedo limpiarlo de su lepra. Este tiene adorno porque tiene pandero, reconoce en su pecho, Señor, yo peco, tengo lepra en mí. Hermanos, el séptimo y último adorno que le quisiera yo poner acá es por el pasaje que leímos del publicano. Y el publicano lo que hizo fue reconocer su situación, su situación de ser un necesitado, un menesteroso. Entonces voy a ponerle aquí el publicano, y el adorno que él se puso fue el pandero, es decir, reconocer su situación de que era necesitado, reconocer de que era pecador. Esto es reconocer su necesidad de ser limpio y que solamente Dios nos puede limpiar. Cierro con este pasaje. Cantares 4:7, versión PDT. Amada mía, está hablando el Señor, todo en ti es hermoso. No hay en ti ningún defecto. Tal vez parafraseándolo un poquito por lo que hemos estudiado en esta noche, es que el Señor nos viene a decir, que el Señor nos diga, hermanos, que Él nos diga, amada mía, iglesia mía, amada mía, todo en ti es hermoso, no hay ningún defecto, porque todos los adornos que me agradan los tienes. Todos los adornos que me dan complacencia al verte los tienes. No te falta ninguno, no tienes defecto. Hagamos una palabra de oración para cerrar esta enseñanza en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, hemos compartido tu buena palabra y te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más hacerlo, estudiar tu palabra. Señor, por medio de ella, tú la dejaste para que aprendiéramos, te conociéramos. Señor, gracias. Gracias en primer lugar. Y en segundo lugar, queremos pedirte que nos ayudes a tener un espíritu sereno, tierno, que aprendamos a esperar en tu voluntad, que atesoremos la palabra, que no la tiremos al suelo, que no la tiremos a tierra, que la atesoremos en nuestro interior. Si los sufrimientos vienen, que podamos salir adelante en medio de ellos, confiando en ti, sin quejarnos, sin molestarnos,
que seamos fieles escuderos ante la visión de nuestro pastor, que recordemos, Señor, de tu presencia, que no nos olvidemos de orar, de buscarte en la intimidad y que recordemos también que somos necesitados de ti. Ayúdanos para estar adornados. Queremos ser una iglesia hermosa ante tus ojos para que cuando regreses estemos preparados en el poderoso nombre de Cristo. Si hubiera alguien que quiere recibir al Señor Jesús, ahí a la distancia, haga esta oración conmigo. Repita conmigo: Padre que estás en el cielo, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y reconozco que lo he hecho. Perdóname, me arrepiento en mi corazón y te ruego, Señor, que permitas en mí el milagro del nuevo nacimiento. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú, Padre, le has levantado al tercer día de en medio de los muertos. Señor, en el nombre de Cristo te ruego que me hagas nacer de nuevo hoy. Si usted hizo esa oración, ya nació de nuevo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Todo lo ponemos en tus manos sabiendo que todo lo vas a cumplir en nosotros. En el nombre de Cristo, y la iglesia dice amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos, si Dios así lo permite, en las próximas reuniones, en el próximo culto el día viernes. Que Dios le bendiga.